Era un día como cualquier otro. Estaba volviendo de la escuela, sentada en el asiento del copiloto del auto, mirando por la ventana y pensando en cosas simples, como el juego que tendría con mis amigos esa tarde o lo que iba a cenar en casa. La vida me parecía bastante rutinaria en ese momento, nada especial. Siempre había sido una niña con la cabeza llena de preguntas, pero nunca relacionadas con temas como la muerte, Dios o la espiritualidad. Esos temas, para mí, eran simplemente historias que los adultos contaban, como algo lejano e irrelevante. En mi mundo, todo era tangible, visible, y la fe, bueno, era algo que no me preocupaba. No tenía tiempo ni espacio para pensar en algo que no pudiera tocar. Recuerdo claramente el momento en que todo cambió. Fue en un instante, cuando menos lo esperaba. El auto comenzó a girar de una forma extraña, como si el tiempo se hubiera detenido y el mundo a mi alrededor se hubiera distorsionado. No supe qué sucedió exactamente, pero todo se volvió confuso y el sonido del motor, junto con los gritos de los frenos, se fue apagando lentamente. De repente, la realidad se desvaneció y me vi flotando, mirando desde arriba. Vi mi cuerpo en el auto, inerte, pero de alguna manera no sentí miedo, solo una extraña sensación de desconcierto. No entendía lo que estaba pasando, ni por qué. Fue entonces cuando comprendí que algo no estaba bien. No sé cómo explicarlo, pero en ese instante supe que ya no estaba en mi cuerpo. Estaba flotando, viendo mi propio cuerpo desde una distancia, y aunque parecía que todo a mi alrededor estaba en silencio, algo extraño se movía en el aire, como si hubiera algo más, algo que no podía ver pero sí sentir. Me costó entender lo que estaba sucediendo. Pensé que tal vez estaba soñando, o que todo era una pesadilla, pero la realidad era mucho más aterradora de lo que imaginaba. Sentí una presión en el pecho, una sensación de frío indescriptible, como si una mano invisible me estuviera empujando hacia un abismo, y de repente todo se volvió negro. No fue como una oscuridad normal, era algo profundo, pesado, opresivo. Sentí como si me hundiera en un mar helado, un lugar donde no había salida, donde el aire era espeso y el tiempo se dilataba. Oía susurros, voces que venían de todas partes, pero no entendía lo que decían. Había algo en esas voces que me llenaba de terror, como si fueran las almas perdidas de personas que nunca encontrarían paz. Y entonces, una sensación de desesperación comenzó a apoderarse de mí, un sentimiento de que no habría forma de salir de ese lugar. Me invadió una angustia tan profunda que no podía respirar, y por un momento deseé que todo fuera solo un mal sueño. Fue en ese momento, cuando el miedo comenzaba a consumir todo lo que conocía de mí misma, que una figura apareció ante mí. No puedo explicarlo bien, pero fue como si una luz cálida me envolviera en medio de la oscuridad total. Era una presencia tan tranquila, tan segura, que de alguna forma me dio un respiro. No vi un rostro claramente, pero había algo en esa luz, algo en la energía de esa figura que me hizo sentir que no estaba sola. De pronto, la voz que llegó a mis oídos no era como las demás, era suave, llena de paz y al mismo tiempo poderosa. «No temas», dijo, y aunque nunca antes había escuchado esa voz, supe instantáneamente que había algo divino en ella. Y entonces sentí que esa presencia me tomaba de la mano, o al menos me guiaba. Al principio no entendía lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podía ser que algo tan hermoso estuviera allí para ayudarme? Pensaba que debía estar soñando, que todo esto era una fantasía en mi mente confundida. Pero a medida que esa presencia me llevó por el abismo oscuro, comencé a comprender algo más profundo. Me estaba sacando de aquel lugar, de esa oscuridad infinita que me había atrapado, y con cada paso que daba hacia la luz, sentía que el peso sobre mis hombros se aliviaba un poco más. «Te he dado una oportunidad», dijo,
pero debes entender las consecuencias de tus decisiones. Y fue en ese momento cuando comencé a ver mi vida, todas mis acciones, mis palabras y todo lo que había ignorado durante tanto tiempo. De repente, la oscuridad comenzó a disiparse y me encontré en un lugar completamente diferente. Un paisaje lleno de luz, paz y tranquilidad se extendía ante mis ojos. Era como un campo infinito de luz dorada, como si todo a mi alrededor estuviera irradiando pureza. No había miedo aquí, solo calma. Podía sentir el amor en cada rincón, la sensación de estar en un lugar seguro. Era como si todo el peso del mundo hubiera desaparecido de mis hombros. Pero entonces, una visión aterradora apareció ante mí. En medio de esa paz, un abismo se abrió en el horizonte, mostrándome algo que jamás podré olvidar. Un infierno de fuego, un lugar donde gritos de dolor resonaban sin cesar. Vi las almas de personas que conocía, gente a la que había amado y que había dejado atrás. Estaban sufriendo, atrapadas en un tormento eterno, y esa visión me llenó de un terror indescriptible. Lo peor de todo fue que no solo vi el sufrimiento de esas almas, sino que comprendí que muchos de ellos estaban ahí porque, aunque dijeron tener fe, nunca vivieron conforme a esa fe. Vi a personas cercanas a mí, familiares, amigos, que no habían entendido la gravedad de sus decisiones. Las almas en ese lugar lloraban, gritaban por ayuda, pero sabían que ya no había salvación para ellas. Fue entonces cuando sentí la verdadera magnitud de lo que había hecho en mi vida, el daño que había causado al ignorar las señales, al no dar espacio a la fe. Era una verdad brutal, una realidad de consecuencias eternas que no podía negar. Y al ver todo esto, sentí la necesidad de pedir perdón, de cambiar, pero me di cuenta de que ya era demasiado tarde para muchos. Pero entonces, como si todo lo que había visto fuera parte de una lección, algo más apareció. Una puerta brillante se abrió ante mis ojos, una puerta que emanaba una luz tan intensa que no podía mirar directamente a ella. No era una puerta común, sino una puerta que representaba la salvación, una salida a esa oscuridad, una oportunidad para escapar de todo lo que había presenciado. Al acercarme, sentí una paz profunda, una sensación de que todo estaría bien si solo pudiera atravesarla. Pero había algo que me desconcertó. No todos los que intentaban cruzar esa puerta lograban hacerlo. Vi personas que, aunque clamaban por ayuda, no podían entrar. Al principio no entendía por qué, pero cuando miré más de cerca me di cuenta de que lo que faltaba no era solo palabras, sino actos. Las personas que realmente vivían su fe, que se entregaban por completo, eran las que cruzaban la puerta. Otros, aunque decían tener fe, no la vivían realmente, y sus acciones, o la falta de ellas, hablaban más alto que cualquier declaración de creencias. Al mirar el libro de la vida, algo que antes nunca habría creído que existiera, vi nombres que no estaban allí. Personas que siempre consideré buenas, personas que amaba, personas que parecían ser ejemplares, pero sus nombres no aparecían. Al principio no lo entendí. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo podían estar excluidos aquellos que parecían tan decentes? Pero lo que comprendí en ese instante fue que vivir según principios divinos no era solo una cuestión de buenas acciones o de aparentar ser lo que no éramos. Era cuestión de una entrega total, una fe genuina que iba más allá de las palabras. Aquellos que no habían vivido de esa manera estaban fuera, excluidos de la salvación. Fue entonces cuando sentí que algo se cerraba dentro de mí. Como si el mismo aire a mi alrededor se volviera más denso. Todo lo que había visto, todo lo que había sentido, ya no era solo una visión, era una misión. Me di cuenta de que no podía quedarme en ese lugar de luz, en esa paz infinita, sin hacer algo con lo que acababa de vivir. Algo me empujaba a regresar, a advertir a los que aún estaban allá abajo, en la tierra.
Esa voz suave y firme que me había guiado me habló nuevamente, y esta vez no solo era un susurro, era una orden. Vuelve y comparte lo que has visto. No dejes que otros sigan viviendo como si no hubiera consecuencias. El juicio final está cerca. Fue como si todo lo que había experimentado, el sufrimiento, las visiones del infierno, el cielo, la puerta, todo cobrara un sentido profundo. Ya no era solo sobre mí, era sobre los demás, sobre la humanidad. Era mi deber alertar a los vivos. Mi corazón latió con fuerza, y aunque sabía que el desafío sería grande, supe que no podía fallar. La siguiente sensación fue como un remolino que me arrastraba hacia abajo, hacia la oscuridad otra vez. Sentí como mi cuerpo, que ya no sentía como mío, comenzaba a regresar, a tomar forma, aunque en mi mente ya no podía comprender por completo qué estaba pasando. De repente, desperté en la cama de un hospital, con cables conectados a mi cuerpo y una sensación de confusión que no podía disipar. Durante unos minutos no entendía nada, y los médicos me miraban sorprendidos. No me había dado cuenta, pero había estado en coma por varios días. Lo primero que sentí fue una necesidad urgente de contarle a todo el mundo lo que había vivido, de advertirles sobre la vida después de la muerte, sobre la importancia de la fe, sobre cómo el tiempo se estaba acabando. Sin embargo, mi mensaje no fue bien recibido. Al principio, traté de contárselo a mi familia, a mis amigos más cercanos. Les hablaba sobre la visión que tuve, sobre el infierno, el cielo, la puerta de la salvación, pero lo que recibí fueron miradas confundidas, burlas e incredulidad. Me decían que había tenido una experiencia extraña, pero que no era para tanto. Algunos incluso me llamaron loca, que era una especie de delirio producto del coma. Nadie quería escuchar, y eso me dejó aún más sola de lo que me sentía antes del accidente. Pensé que al menos entenderían, que sentirían la urgencia de lo que trataba de transmitirles, pero no fue así. Al contrario, me sentí rechazada, como si mi experiencia fuera un estorbo, como si lo que había vivido fuera un cuento para asustar a los demás. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que comencé a sentir algo extraño, algo que no había experimentado antes. Desde ese momento comencé a tener pesadillas, y no eran pesadillas comunes. Durante la noche despertaba completamente paralizada, sin poder moverme, mientras sentía una presencia oscura en la habitación. Oía susurros, como voces lejanas, que me decían cosas que no entendía, pero que me helaban la sangre. Mi cuerpo estaba atrapado, como si algo me impidiera moverme o gritar. Al principio pensé que era solo miedo, pero con el tiempo los ataques fueron más frecuentes, y algo en mi interior me decía que no eran simples fantasías. Las sombras en las esquinas de mi habitación, las voces que susurraban mi nombre, todo eso parecía real, más real que cualquier otra cosa. Estos fenómenos comenzaron a intensificarse, no solo durante la noche, sino también durante el día. A veces sentía una presión sobre mi pecho, como si algo invisible estuviera presionando para que no respirara. Sentía una sensación de frío extremo que me recorría la espalda sin explicación alguna. Un día, mientras estaba sentada en el salón, viendo televisión, vi algo que me heló el corazón. Una sombra oscura que cruzó la habitación rápidamente, como si alguien estuviera ahí, observándome. Traté de ignorarlo, de pensar que era mi imaginación, pero en lo más profundo de mi ser sabía que no lo era. Había algo más, algo que me perseguía y no estaba dispuesta a irse. Lo que me aterraba aún más era que sentía que todo eso tenía que ver con el mensaje que intentaba compartir. Como si las fuerzas oscuras, esas mismas que había visto en mi visión del infierno, estuvieran tratando de silenciarme, de hacerme desistir. Cada vez que intentaba hablar con alguien sobre lo que había vivido, me encontraba con la misma reacción: incomodidad, risas nerviosas o incluso rechazo. Pero algo dentro de mí
seguía luchando. Algo me decía que no debía rendirme. Sabía que si no podía convencer a todos, al menos debía hacerlo con algunos. Mi misión era clara, aunque el costo fuera alto. No podía callar lo que había aprendido. No podía dejar que mi miedo a las sombras y las burlas me impidieran cumplir con lo que había sido enviada a hacer. Sentía que si una sola persona escuchaba mi historia y cambiaba, todo el sufrimiento valdría la pena. La desesperación que sentí en la oscuridad del abismo y las almas perdidas me empujaban a seguir adelante, sin importar las dificultades. A medida que pasaban los días, la lucha interna se intensificaba. Aunque estaba decidida a cumplir con la misión que me habían dado, el miedo comenzaba a invadir mis pensamientos. ¿Cómo podía alguien creerme? ¿Cómo podía explicar lo que había experimentado, algo tan profundo y aterrador, sin ser vista como una persona desequilibrada? Y a la vez sentía una creciente urgencia, como si el tiempo se estuviera acabando. Cada vez que miraba a la gente a mi alrededor, veía la indiferencia, el desprecio por lo que estaba tratando de decir, y eso me hacía sentir aún más sola. Pero en el fondo sabía que no debía rendirme, que había algo más grande que yo misma que me impulsaba a seguir. Pensaba en el sufrimiento que había visto, en las almas perdidas que nunca tendrían la oportunidad de volver. Y entonces, algo dentro de mí se encendía, una fuerza renovada que me decía que debía seguir hablando, a pesar de todo. Fue cuando ya no sabía qué más hacer, cuando me sentía completamente exhausta, que algo sucedió. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro bajo, casi imperceptible, pero esta vez no era como las otras voces. Era diferente, mucho más clara, como si alguien estuviera justo al lado de mi oído. «No estás sola», dijo la voz, y de alguna manera supe que no era una amenaza, sino un consuelo. No entendí en ese momento cómo era posible, pero en mi corazón algo cambió. A pesar del dolor, a pesar de las sombras que intentaban despojarme de mi fe, supe que no podía rendirme. El mal no podía ganar, no mientras siguiera luchando por la verdad. Con el paso de las semanas, la sensación de ser atacada por fuerzas oscuras comenzó a perder su poder sobre mí. Ya no temía tanto a las sombras ni a las voces que solían susurrar mi nombre. Acepté que esta era mi batalla, que no podía esperar que los demás me entendieran de inmediato. Mi misión era mucho más grande que las opiniones de los demás, y, aunque muchos aún se reían de mí, sentía la necesidad de seguir adelante. Al principio fue difícil encontrar a alguien que pudiera escucharme sin juzgarme, pero poco a poco algunas personas comenzaron a acercarse. Una amiga, que siempre fue muy escéptica, me confesó que algo extraño había sucedido en su vida, algo que no podía explicar, y por primera vez alguien me escuchó sin ridiculizarme. Fue un momento de alivio. Poco a poco, empecé a sentir que mi historia tenía el poder de tocar al menos a una persona, y eso me daba fuerzas para continuar. A veces me encontraba recordando las palabras de la figura que me había guiado, esa luz cálida que me había sacado del abismo. «Te he dado una oportunidad», había dicho, y eso seguía resonando en mi mente, recordándome que cada día era una nueva oportunidad para hacer la diferencia. Aunque las dificultades seguían apareciendo, ahora sentía que tenía algo más que simplemente mis recuerdos. Tenía un propósito que no podía ignorar. Cada vez que pensaba en el infierno, en las almas perdidas que vi, sentía una responsabilidad que me impulsaba. Aunque no todos me creyeran, aunque muchos me ridiculizaran, mi misión era clara: advertirles a todos sobre la verdad que había visto, sobre la vida después de la muerte y la necesidad urgente de la fe verdadera. Con el tiempo, me fui acostumbrando a la idea de que no todos escucharían ni aceptarían lo que había vivido. Sin embargo,
Mi fe en lo que había experimentado se hizo más fuerte cada día. A veces, al despertar por la mañana, sentía que un nuevo poder me envolvía, una especie de protección divina que me daba fuerzas para seguir adelante. Las sombras seguían acechando, pero ya no tenían el mismo poder sobre mí. Sabía que estaban allí para intentar detenerme, para hacerme dudar de mi misión, pero también sabía que, mientras más me mantenía firme en mi fe, más débil se volvían esos ataques. De alguna manera sentía que Jesús seguía cerca, guiándome a través de la oscuridad. El sufrimiento que había experimentado, las visiones aterradoras, ya no eran solo recuerdos, eran recordatorios de la importancia de mi tarea. Un propósito que no solo cambiaría mi vida, sino la de aquellos que pudieran escuchar y entender. Mi vida ya no fue la misma después de aquel accidente. La joven escéptica que era antes había desaparecido. Había visto lo que pocos creen, y eso me cambió de una manera tan profunda que no podía ignorarlo. A veces me pregunto cómo mi historia afectará a otros, si logrará tocar sus corazones, si se darán cuenta de la urgencia de lo que les estoy diciendo. Pero en el fondo, sé que mi misión es seguir adelante, sin importar cuántos me ridiculicen o me rechacen, porque la verdad es más grande que cualquier duda, y la vida después de la muerte es una realidad que no puedo dejar de compartir. No sé qué depara el futuro, pero sé que debo seguir confiando en que, aunque solo sea una persona, al menos alguien cambiará. Y eso al final hará que todo lo que viví haya valido la pena. A veces me encontraba mirando al cielo, buscando respuestas que quizás nunca tendrían una explicación lógica, pero que, en mi corazón, sabían ser verdades absolutas. Todo lo que había vivido parecía tan real, tan lleno de detalles, que no podía simplemente ignorarlos. Ya no podía vivir como antes, ni pensar como antes. Aquella joven que vivía en un mundo de dudas y escepticismo había sido reemplazada por alguien completamente diferente, alguien con una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte. Pero no solo mi perspectiva había cambiado. Aquellos que comenzaban a escucharme, aunque fuera a regañadientes, también empezaban a cuestionarse. A veces, al ver sus caras, podía notar en sus ojos la chispa de la duda, como si algo en su interior se estuviera despertando. Eso me daba esperanza, porque sabía que no todo estaba perdido. Era curioso cómo la gente reaccionaba ante mi historia. Muchos no podían comprender la magnitud de lo que les decía, pero había algo en su actitud que indicaba que, de alguna manera, lo sentían. Algunos, aunque no entendieran del todo, comenzaban a comportarse de una forma diferente. Las pequeñas acciones de amor, la preocupación por los demás, parecían volverse más frecuentes. Y eso era lo que más me sorprendía. Mi relato no solo despertaba preguntas, sino que comenzaba a generar cambios, aunque fueran pequeños. Sabía que había algo poderoso en las experiencias que uno vive, y cómo esas experiencias, aunque sean incomprendidas, pueden transformar incluso a los más escépticos. Sin embargo, mi misión no estaba exenta de dificultades. A veces, el peso de lo que había vivido me resultaba abrumador. Había días en los que sentía como si el abismo estuviera más cerca que nunca, como si las sombras que había visto en el otro lado trataran de arrastrarme de nuevo. Pero algo dentro de mí seguía resistiendo, una fuerza más grande que cualquier oscuridad. La presencia de Jesús, aunque no la pudiera ver, siempre estaba conmigo. Y cada vez que sentía miedo o desesperación, cerraba los ojos y recordaba las palabras que me habían dado la paz en medio del tormento. No temas, yo estoy contigo. Esa promesa se convertía en mi ancla, en mi refugio. Lo más difícil, sin embargo, no era el miedo ni los ataques de las fuerzas oscuras. Lo más desafiante era la soledad que sentía al ser incomprendida. A veces me preguntaba si valía la pena seguir luchando,
si todo lo que había experimentado realmente tenía un propósito. Mi vida antes del accidente había sido tan diferente. Era una vida tranquila, pero vacía. Ahora vivía en un constante estado de alerta, consciente de que mi misión era más urgente de lo que imaginaba. A pesar de todo lo que había vivido, sentía que el tiempo se me estaba agotando. El fin, el juicio, estaba cerca, y no podía permitir que las almas alrededor de mí siguieran ignorando lo que había visto, lo que había aprendido. El tiempo pasaba, y aunque la lucha interna seguía, algo había cambiado en mí. Ya no veía el mundo de la misma manera. Cada conversación, cada gesto de amabilidad, cada mirada hacia el rostro de una persona me recordaba que, en el fondo, todos estamos conectados, y que cada uno de nosotros, consciente o no, está caminando hacia su propia eternidad. Por un tiempo, me había sentido completamente sola en este camino, pero con el tiempo comencé a darme cuenta de que no estaba sola. Había algo en cada uno de nosotros que respondía a la verdad, incluso si se resistían a aceptarla. Fue entonces cuando entendí que mi misión no era solo predicar a los que me escucharan, sino sembrar una semilla, una chispa, en aquellos que aún no estaban dispuestos a ver. No todos cambiarían en el momento, pero si lograba tocar aunque fuera a uno, ya habría valido la pena. Lo que me mantenía firme era saber que el mensaje que llevaba no era mío, sino de alguien mucho más grande. El sufrimiento que vi, las almas que había conocido, todo tenía un propósito. Y aunque las sombras trataban de apagar mi luz, algo dentro de mí seguía brillando con fuerza. Sabía que la verdad, aunque parezca lejana o incluso incomprensible, siempre tiene el poder de transformar. Cada vez que me sentía agotada, pensaba en las personas que conocí en el más allá, en las almas perdidas que jamás tendrían otra oportunidad. Ese pensamiento me impulsaba a seguir, a no rendirme, a continuar a pesar de las voces que me decían que todo esto era una fantasía. La realidad de la vida después de la muerte me perseguía constantemente. Cada vez que cerraba los ojos, podía revivir con claridad la visión del infierno, el dolor y la desesperación que vi allí. Las almas que habían sido condenadas, aquellos que vivieron sin arrepentirse, seguían clamando en mi mente como si estuvieran pidiéndome ayuda. Esa imagen nunca se desvaneció por completo. Sin embargo, también había algo más que se interponía en mis pensamientos: el cielo. La paz que sentí cuando vi la luz brillante, cuando fui guiada a través de esa puerta de salvación, era incomparable. No era solo la belleza, ni la tranquilidad. Era la sensación de que finalmente todo tenía sentido. Cada sacrificio, cada lágrima, cada momento de lucha había valido la pena por esa paz eterna. Y si eso significaba seguir luchando, seguir contando mi historia, entonces lo haría con todo lo que tuviera. La revelación que recibí sobre la importancia de vivir con fe, de arrepentirse y aceptar la gracia divina, seguía marcando cada paso que daba. A veces me preguntaba por qué la gente prefería ignorar esa verdad, por qué vivían como si no hubiera un futuro más allá de este mundo. No podía comprenderlo del todo, pero sabía que mi misión era alertarles. Los que vivían sin arrepentirse, los que no tomaban en cuenta a Dios, se enfrentaban a un destino sombrío. Y aunque muchos no lo verían ahora, en algún momento, tarde o temprano, todos tendrían que enfrentarse a esa realidad. Una tarde, después de un día especialmente agotador, me encontraba sola en mi habitación. Las sombras, como siempre, seguían acechando, pero algo diferente ocurrió esa noche. Sentí una presencia extraña. Algo o alguien me observaba. Me congelé y un escalofrío recorrió mi espalda. Al principio pensé que era solo el cansancio o la ansiedad acumulada, pero algo en mi interior me decía que no era solo eso. Como si una sombra más pesada que las demás se hubiera posado sobre mí. Sentí que intentaban desviarme de mi misión,
que buscaban que dejara de compartir mi historia, que me rindiera. Me había acostumbrado a la parálisis del sueño, a los ruidos extraños por la noche, pero esta vez fue diferente. Estaba segura de que no era un sueño. Algo estaba tratando de silenciarme, de hacerme olvidar lo que había vivido. En ese momento me di cuenta de cuán real y tangible era la lucha espiritual en la que me encontraba. Mi mente, aunque luchaba por mantenerse enfocada en lo positivo, comenzó a divagar. Pensaba en todo lo que había sufrido por hablar de lo que vi en el más allá, en todas las personas que me habían ridiculizado, en los ataques espirituales que sentía, a veces físicos, otras veces solo en mi alma, pero no podía rendirme. La visión del infierno, de las almas atrapadas, de aquellos a los que conocí, me empujaba a seguir, a continuar, incluso cuando todo parecía oscuro. Si no hablaba, si no advertía a los demás, ¿quién lo haría? Recordé las palabras que Jesús me había dicho en el abismo: «Ve y predica, la salvación aún está al alcance de muchos». No podía fallar. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, algo ocurrió que me dejó completamente petrificada. De repente, en medio de la oscuridad de la habitación, vi una figura. Era borrosa al principio, pero lo que me estremeció fueron los ojos. Eran profundos, vacíos, como los de las almas que había visto en el infierno. Me quedé inmóvil, paralizada por el miedo. La figura se fue acercando lentamente y el aire se volvió denso, como si el ambiente mismo estuviera cargado de algo maligno. Podía escuchar claramente susurros, voces apagadas que no entendía, pero que sentían como un peso sobre mi pecho. Las sombras me rodeaban, y por un momento sentí que me perdería nuevamente en esa oscuridad. Pero algo dentro de mí gritaba por luchar, por resistir. Pensé en las palabras de Jesús, en su luz, y sentí como si una fuerza invisible me envolviera, empujándome a levantarse. Cuando la figura estuvo a unos pocos centímetros de mí, la luz de la luna entró a través de la ventana, iluminando parcialmente la habitación. En ese instante, la figura desapareció, el aire se despejó, y la presión que sentía en mi pecho se desvaneció. Me quedé allí, respirando con dificultad, pero con una sensación extraña de alivio. No sabía si lo que había experimentado era real o solo una manifestación de mi mente cansada, pero lo que sí sabía era que no estaba sola. Algo me protegía, algo más grande que yo. Quizás, aunque no pudiera verlo, la luz de Cristo estaba cerca, vigilando y ayudándome a enfrentar cada desafío. Pasaron algunos días desde aquella experiencia. La figura, las voces, todo eso aún rondaba mi mente, pero empecé a darme cuenta de algo muy importante. Las fuerzas oscuras no iban a rendirse. Estaba en medio de una batalla espiritual mucho más grande de lo que jamás imaginé. No solo se trataba de mi historia o de mis propios miedos, sino de algo mucho más profundo. Los ataques, las sombras, las voces no eran casuales. Era como si todo en mi vida hubiera cambiado desde el momento en que regresé, y ahora tenía que afrontar la oposición del mal de una forma tangible. Pero algo dentro de mí me decía que todo eso era parte del proceso. La lucha que sentía no solo era una señal de que mi misión tenía un propósito, sino que estaba siendo fortalecida en cada paso. Recuerdo que un día, mientras caminaba por la calle, vi a una persona que me llamó la atención. No era que me pareciera especial a simple vista, pero había algo en su mirada que me hizo detenerme. Era un desconocido, alguien que jamás había visto antes. Sus ojos reflejaban algo que no pude describir con palabras. En ese instante, sentí como si esa persona estuviera conectada con mi historia, con lo que había vivido. No sabía qué hacer, si acercarme o si dejarlo pasar. Pero cuando él me miró y sonrió suavemente, supe que algo grande estaba por suceder.
En ese momento sentí que mi misión se estaba extendiendo más allá de mí misma, que el mensaje que llevaba empezaba a tocar a otras personas, incluso sin que yo tuviera que hacer nada. Y aquí estoy ahora, compartiendo mi historia con ustedes, no porque me guste ser el centro de atención, sino porque creo que lo que viví tiene un propósito mucho mayor. He aprendido que, aunque el mal intenta callarnos, la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. No se trata de una lucha que se ganará de inmediato, ni de una batalla fácil, pero, al final, lo que más importa es el propósito. Mi vida ya no es la misma. La joven que era antes ha quedado atrás, pero ahora me encuentro con un propósito divino, una misión que me sigue llevando adelante, incluso cuando las dudas y los miedos intentan nublar mi camino. Sé que no todos creerán mi historia, y sé que algunos seguirán pensando que todo fue un sueño o una fantasía, pero yo sé lo que vi, sé lo que sentí. Y si mi historia logra despertar en al menos una persona la conciencia de lo que está en juego, entonces sabré que mi regreso a la vida no fue en vano. Es difícil, sí, ser una voz en medio de tantas dudas y rechazos, pero con cada día que pasa, la convicción de lo que viví se vuelve más fuerte. Aunque me enfrente a ataques y persecuciones, aunque la gente se ría o me ignore, no puedo callar lo que vi. El juicio final es una realidad, y todos, sin excepción, enfrentaremos ese momento. No importa cuán buena sea una persona, no importa cuán perfecta parezca su vida, si no vivimos de acuerdo con los principios de Dios, si no nos arrepentimos y aceptamos a Cristo, no habrá salvación. Por eso, seguiré adelante, sin importar las sombras que intenten desviar mi camino. Porque tengo una misión que cumplir, y no me rendiré hasta el último aliento. Esta historia es mucho más que un simple relato de una experiencia cercana a la muerte. Es una invitación a reflexionar sobre nuestras vidas, nuestras decisiones, y lo que realmente importa al final. La muerte no es el final, y el camino que todos recorremos a lo largo de esta vida es más significativo de lo que creemos. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si te hizo cuestionar tu propia fe o tus caminos, tal vez sea el momento de mirar la vida de una manera diferente. El arrepentimiento, la fe genuina y la búsqueda de una vida alineada con los principios de Dios no son solo palabras vacías, sino la clave para la verdadera salvación. Si te gustó esta historia, no olvides compartirla y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Quién sabe? Quizás la próxima vida que cambies sea la tuya misma. Cree, todos estamos conectados de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Hasta el próximo video.